buenas tardes a todos. En nombre de la comunidad universitaria de la Universidad Don Bosco y del Departamento de Pastoral que pertenece a la Secretaría General, les damos la más cordial bienvenida a este webinar en el cual vamos a hacer una reflexión desde la Laudato Si, desde la coyuntura en la que estamos actualmente, y también conmemorando el 5º aniversario de la publicación de esta encíclica. Mi nombre es Roberto Damas, soy el director de Pastoral Universitaria y nos acompañará para esta disertación de la temática el doctor y presbítero Juan Vicente Chopin, que nos acompañará, ¿verdad? Antes de pasar a leer un poco la hoja de vida del padre Chopin, que creo que es importante conocerla, por su trayectoria pastoral y académica, por supuesto, algunas indicaciones. Habrá una sesión de preguntas al final, ¿no? En este conversatorio somos alrededor de 90 personas, entonces procesarlas será, pues de alguna manera, un desafío. Sin embargo, la recomendación es que hay un chat. En el chat usted vaya haciendo las preguntas, ¿no? Yo las voy a ir anotando para agrupárselas también al padre Chopin al final, para irle condensando, ¿no? Porque de repente algunas preguntas pueda que se repitan o unas preguntas contengan otras para hacerle de alguna manera más asequible, ¿no? El diálogo. Entonces, al final, yo leeré, ¿no?, las preguntas que ustedes han hecho durante la ponencia, durante el transcurso, ¿no?, que el padre vaya hablando, o alguna que ustedes tengan al final, la escriben precisamente en el chat, y pues ahí precisamente luego yo la leeré posteriormente para que el padre Chopin pueda dar también respuesta. O si tienen un comentario, también yo puedo leerlo desde el chat, ¿verdad? La otra sugerencia es tener su micrófono, ¿verdad?, y su cámara apagada, ¿no? Precisamente para evitar cualquier, ¿no?, ruido de interferencia que nos provoque no desconcentrarnos del evento, ¿verdad? En este sentido, pues les damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Nos agradecemos también al padre Vicente Chopin. Y leo a continuación la hoja de vida del padre y doctor Juan Vicente Chopin Portillo. El padre Vicente ha realizado estudios, ¿no?, doctorales en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Ahí él estudió y sacó su doctorado en Teología Sistemática de la Misión. La especialización del padre Chopin es la misionología, ¿verdad? En este sentido, una ramificación de la teología pastoral, ¿verdad? Y algo muy importante, donde sacó en la misma casa de estudios, la Pontificia Universidad Urbaniana, su licenciatura en Teología Sistemática también de la Misión. Estudió en el Seminario Mayor Nuestra Señora del Camino en Sololá, Guatemala, y pues se ha desempeñado en su función académica. Actualmente él es en la Universidad Don Bosco. El padre Vicente es el director del programa de doctorado en Teología Pastoral. Ahí precisamente sus funciones son la investigación, la docencia y administrar los programas de estudios a nivel universitario de grado de posgrado. También actualmente él es el párroco de la parroquia El Santuario del Señor de las Misericordias en San Vicente, ¿no? Otros elementos importantes que mencionar del padre Vicente Chopin: ha sido profesor invitado en diferentes casas de estudio, ¿no? En la Pontificia Universidad Urbaniana, su alma mater, en la Facultad de Misionología de Roma ha sido invitado como profesor para impartir las asignaturas de Teología de la Ciudad, Desafíos para la Pastoral y para la Misión, Ecología, Economía, Política, Formas de Desarrollo y Rol de la Iglesia, y también pues ha sido profesor invitado del Seminario Pío XII de San Vicente de El Salvador, del Seminario Monseñor Romero de California, Usulután, quien él también pues está involucrado en la fundación de este seminario, y él es profesor de estos centros de formación. Ha participado en diferentes foros y congresos internacionales. Entre ellos destacamos el primer Congreso Americano Misionero en Paraná, Argentina, el 28 de septiembre al 3 de octubre de 1999. En el tercer Congreso Americano Misionero en Quito, Ecuador, del 12 al 17 de agosto. Y en el Congreso Internacional Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, ¿no?,
precisamente pues para los pueblos indígenas. Entre las publicaciones más destacadas del padre Vicente Chopin, encontramos su tesis doctoral, ¿verdad? Que es la que ha dado también origen a muchos de sus escritos, textos, y que ha guiado de alguna manera su visión teológica. Ecclesia Martyrium, una lectura latinoamericana, Guatemala y El Salvador, fue el nombre de su tesis doctoral. Esto, por supuesto, ha favorecido para que él escribiese algunos libros: Teología del Martirio Cristiano, implicaciones socioeclesiales, con la editorial Fundacultura en San Salvador en 2017. La misión de la Iglesia, un enfoque latinoamericano, Universidad Don Bosco con nuestra editorial en San Salvador en 2014. Y en el 2010, La Iglesia de los Mártires, una lectura latinoamericana desde El Salvador y Guatemala, también con la editorial de la Universidad Don Bosco. Entonces, pues vamos a proceder en estos momentos. Vamos a cederle el micrófono al presbítero y doctor padre Vicente Chopin, a quien agradecemos pues tener la deferencia, ¿verdad?, de acompañarnos en este espacio de formación del pensamiento entre la razón y la fe. Bienvenido, padre Vicente, y bienvenidos a todos. Hola a todos y todas, me da mucho gusto compartir con ustedes este encuentro digital, por cierto, pero es el momento histórico y cultural que estamos viviendo y es muy importante que nosotros lo asumamos como tal. Entonces, tengan la más cordial bienvenida a todos los que están sintonizándonos por medio de Zoom y también por las redes sociales, por medio del Facebook Live. Es un placer compartir con ustedes este webinar relacionado con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Espero que todos me estén escuchando, que tengan una señal adecuada. Por parte de los administradores les están diciendo que las personas que no escuchan es porque tienen que configurar su computadora, su dispositivo. Así que los administradores ahí en el chat les están dando indicaciones también. Quisiera iniciar esta presentación explicando la modalidad. Ya tuvimos la introducción por parte de Roberto Damas, el magíster Roberto Damas, que es el encargado de la pastoral universitaria y quien está organizando este evento. Y también a la Secretaría General que permite estos espacios. Bueno, y en segundo lugar tenemos digamos, la exposición magistral. Estamos hablando entre 30 y 40 minutos. Y luego tendremos espacio para algunas preguntas, comentarios y reflexiones que podemos hacer pues todos. Así que voy en este momento a compartir con ustedes la presentación. Espero pues que todos puedan verla. La vamos a poner ampliada para que todos puedan tener acceso. Ahí tenemos pues la presentación, ¿verdad? La encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta presentación. En esta encíclica el Papa nos dice que pretende entrar en diálogo con todos acerca de la casa común. Ya de entrada el objetivo que el Papa se plantea es un objetivo pluralista, amplio, no excluye a nadie porque el tema de la ecología no es una cuestión que esté vinculada a una corriente política o a una corriente religiosa o a una religión, sino que es una cuestión que nos interesa a todos. De tal manera que la tesis central que el Papa desarrolla es la siguiente. Un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Podemos notar dos partes de esa tesis. La primera parte significa que el ser humano no puede sustraerse del ecosistema. Es decir, uno de los errores más grandes que se comete a la hora de dañar la ecología es que el ser humano cree que puede sustraerse al ecosistema, es decir, como si nosotros los seres humanos no perteneciéramos al sistema mundo y al ecosistema. Eso es una falacia porque inevitablemente nosotros formamos parte de él. Y es un pecado contra Dios porque tiene dos lecturas. Una lectura ecológica, que es, digamos, naturalista, eminentemente física,
y una lectura teológica. Por eso dice que es un pecado contra Dios, porque en la mentalidad cristiana la physis, la naturaleza, es considerada como creación de Dios. Es decir, no es que sean dos cosas distintas, sino la misma, pero interpretadas desde enfoques distintos. Una cosa es la naturaleza, que interesa a todos los que estamos involucrados en ella por el principio del ecosistema, y otra cosa, una distinción, es el tema de la creación, que interesa a todos los que tenemos una fe, pero en definitiva estamos hablando de la misma realidad. Este es el planteamiento del documento, para que ustedes tengan claras las partes de las cuales consta. Perdón, ahí lo tienen. Tenemos tiene una primera parte que es un aparato crítico, donde el Papa analiza la situación, cómo está actualmente en el mundo. Ahí lo pueden notar ustedes. Tiene el capítulo 1, lo que está pasando a nuestra casa, que es un planteamiento descriptivo. El Evangelio de la Creación, que es ya una primera aproximación desde el punto de vista creyente, teológico, aplicado desde las Sagradas Escrituras. Y la causa, y señala la causa en el capítulo 3, la raíz humana de la crisis, ¿verdad? Entonces, esto pues es muy importante en cuanto a la primera parte. Tiene una segunda parte donde el Papa ya pone líneas de acción. Y ahí se habla de, en capítulo 4, una ecología integral, que ya es una propuesta en la línea de las propuestas. Luego tenemos el capítulo 4, perdón, el capítulo 5, que habla de algunas líneas de orientación y acción, y el capítulo 6, educación y espiritualidad ecológica. Bueno, ese es el planteamiento de los contenidos, y vamos ahora, el Papa a la metodología. El Papa utiliza una metodología pues que es muy común en América Latina, que desde los años 60 y 70 pues se ha hecho muy común, y es el proceso de ver, juzgar y actuar, es decir, un análisis de la realidad, un diagnóstico de la realidad, luego hablamos de una interpretación de la misma a partir de elementos tanto teológicos, bíblicos y hermenéuticos. Y luego propone líneas de acción, ¿verdad? Que es el actuar. Bien, los ejes temáticos, ¿cuáles son? En primer lugar, miren, bueno, quiero aclarar algo antes de avanzar. Este documento es uno de los más complejos que existe. Es decir, para poder comprenderlo se requiere un bagaje sociofilosófico bastante amplio, pero más en una sociofilosofía más progresista. Por eso es que el Papa fue muy criticado por este documento, digámoslo, criticado por aquellos que evidentemente están maltratando el sistema mundo y la naturaleza. En este sentido, aclaro, ¿verdad?, que para poder comprender profundamente lo que el Papa quiere decir, es necesario tener ganadas algunas lecturas, de las cuales yo les voy a proponer algunos autores y ustedes lo pueden profundizar, pero el tiempo no da para agotar ese tema. Primero, crítica de la razón instrumental, paradigma tecnocrático y cultura del descarte. Ya son tres tópicos muy difíciles. Vaya, para poder entender lo que es la razón instrumental, la crítica de la razón instrumental, ustedes tienen que leer lo que se llama a los autores de la escuela marxista de Frankfurt para poder comprender. Se llama Escuela de Frankfurt. Ustedes ponen eso en el buscador y ya encuentran qué significa eso de la razón crítica, de la razón instrumental. También allí ustedes tienen, pero el radio de análisis es más amplio. Cuando se habla del paradigma tecnocrático, es una cosa muy sencilla, es la tendencia actual y la constatación actual de que los dispositivos digitales y la tecnología dominan al mundo y a la sociedad. Yo creo que eso es muy evidente. Entonces, hay muchos autores que ya desde mediados del siglo pasado empezaron a hablar de ese tema. Finalmente tenemos la cultura del descarte, que es una tesis, un trabajo desarrollado por Zygmunt Bauman, y que es un sociólogo, ¿verdad?, polaco, y que vivía también en Inglaterra. El segundo eje temático, el impacto que sufren los pobres a partir del desajuste ecológico. Bueno, parece evidente, más que todo también las etnias indígenas. La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso. Entonces el Papa aquí, en esta parte, aquí es donde más ha sido criticado el Papa. Ni siquiera en la primera línea de acción, la línea temática. No, en esta parte donde habla de
otros modos de entender la economía y el progreso, porque él va a hablar del fetichismo del dinero y de la dictadura de los mercados. Entonces aquí el Papa utiliza una expresión que Marx tiene en el volumen número 1 del Capital, cuando Marx desarrollaba pues su filosofía política. Entonces aquí el tema del fetichismo del dinero va a aparecer. El siguiente eje temático, el sentido antropológico y ético de la ecología. Esta es la propuesta del Papa, que no es solamente de él, sino que muchos otros autores ya la han propuesto en el mundo civil, pero lo importante es que el Papa la hace suya en esta primera encíclica ecológica publicada por un pontífice. Sentido antropológico y ético de la ecología. En realidad, el centro de la propuesta del Papa está aquí, es decir, el retorno a apreciar la dignidad humana, y como su contrario, es decir, la utilización instrumental del ser humano y de la naturaleza nos ha llevado pues a este desastre ecológico. Luego, la grave responsabilidad de la política internacional y local. Este tema, este eje transversal es muy importante porque se refiere a los cuerpos legales, es decir, el tema ecológico no es solo un asunto romántico que uno pueda pronunciarse en las redes, que pueda hacer una manifestación, sino que el tema del detrimento de la ecología pasa por las leyes de los países. Es decir, si un país, es decir, para poder dañar el sistema ecológico, se necesita de un cuerpo legal que lo permita o lo prohíba. Y esto tiene distintos niveles: internacional, regional, local e incluso municipal. Finalmente, la mística franciscana, que es en realidad el primer punto y es el punto transversal, es decir, que todo el documento está inspirado en el pensamiento de San Francisco de Asís, como vamos a ver a continuación. Bien, entonces, ¿cuáles son los presupuestos críticos de la encíclica? Veamos los presupuestos críticos de la encíclica. Aquí hay que situarse. Muchas veces el pensamiento de un pontífice no se encuentra simplemente en el documento mismo que se está estudiando, sino que nosotros lo podemos encontrar en otros documentos que él tiene, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es bien importante que nosotros profundicemos. Bien, entonces la primera cosa es que hay que ubicarse en una exhortación apostólica que se titula Evangelii Gaudium, que fue, como tienen ustedes ahí, escrita un poco antes de la que estamos analizando. Esa exhortación hablaba de la alegría. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Ahora bien, el Papa, ¿verdad?, con su estilo muy característico, nos dice: un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Es un estilo muy, muy característico del Papa Francisco, el decir estas cosas. Ahí lo tenemos. Ahora bien, donde nosotros nos vamos a centrar y que es el presupuesto crítico para entender a Laudato Si, es una cuestión que yo le llamo los 4 no del Papa Francisco contra el capitalismo salvaje, y que ustedes lo pueden encontrar desarrollado como en forma de artículo, de nota más que todo, en mi página web que se llama Misionología Contemporánea, y allí pues tienen todo el artículo, los 4 no del Papa contra el capitalismo salvaje. Aquí empieza pues el interés crítico que nosotros tenemos. El primer punto es el fetichismo del dinero. Ahí tienen ustedes. No sé si, yo me imagino que algunos de ustedes pues ya han profundizado en este tema, el fetichismo del dinero. Ese aparece, tengo aquí el primer volumen del Capital, una edición del Fondo de Cultura Económica. Les voy a leer una parte. Marx, en la edición que estoy leyendo, página 36, dice: el fetichismo de la mercancía y su secreto. A primera vista parece como si las mercancías fuesen objetos evidentes y triviales, pero analizándolo vemos que son objetos muy intrincados, llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos. Fíjense ustedes, lo estoy leyendo el primer volumen del Capital de Marx. Dice que la mercancía, o sea, su libro no trata de metafísica
o de teología. Al contrario, él no es partidario de estas dos categorías, pero reconoce que el tema de la mercancía es una cuestión vinculada a la metafísica y a resabios de la teología. ¿Por qué dice eso él? Bueno, el Papa lo va a explicar, pero también Marx lo explica y dice: lo que aquí reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que una relación social concreta establecida entre los mismos hombres. Por eso, si queremos encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del mundo de la religión, de existencia independiente y relacionados entre sí y con los hombres. Así acontece en el mundo de las mercancías con los productos de la mano del hombre. A esto es a lo que yo llamo el fetichismo, bajo el que se presentan los productos del trabajo tan pronto como se crean en forma de mercancías y que es inseparable por consiguiente de este modo de producción. O sea que el que primero habló del tema del fetichismo del dinero fue, en este caso, Marx. Y Marx y muchos economistas se apoyan en la tesis básica para poder comprender la bolsa de valores de Aristóteles. En la política él habla de ta kremata, en griego, que significa las cosas, y a la utilización de las cosas le decían los griegos crematística, que distingue entre una economía natural y doméstica que sirve para subsanar las necesidades básicas de una persona, y la economía superficial, que es el hacer comercio con aquello que le sobra a una familia después de que ha subsanado sus necesidades básicas. Entonces, el origen de la especulación en la bolsa de valores y en todo el sistema del mercado mundial está inspirado en la segunda forma de economía planteada por Aristóteles en sus escritos, a partir de la tesis de la crematística, de la ta cremata. Entonces, veamos el fetichismo del dinero, cómo lo entiende el Papa. Para ello es importante que ustedes vayan a Evangelii Gaudium número 55. Una de las causas de la situación que estamos viviendo, dice el Papa, se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Ya con esta afirmación valdría esta exposición que estamos interpretando del Papa Francisco en su documento Laudato Si. O sea, esto es bien importante. El punto aquí neurálgico es la negación de la primacía del ser humano, ¿verdad? En favor de la mercancía y los mercados, que son quienes lo promueven. Hemos creado nuevos ídolos, dice el Papa Francisco en ese mismo documento, dice, hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro, y pone la cita, ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía, sin un rostro y sin un objeto verdaderamente humano. Entonces la tesis central del Papa está aquí. Él está diciendo que se ha cumplido lo que dijo Marx en el primer volumen del Capital, pero no porque lo haya dicho Marx, sino porque así es en la realidad. El fetichismo del dinero consiste en darle, bueno, si uno nos preguntamos qué cosa es el fetichismo desde el punto de vista etnográfico, es decir, de la antropología cultural, a un fetiche se le da un valor vital, como si tuviera vida, y no solo un valor vital, sino además divino. En este caso, se habla entonces de la divinización del mercado y de las mercancías que lo conforman. Es lo que el Papa denomina la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Finalmente, en ese número 55, que es importantísimo, la crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y sobre todo la grave carencia de su orientación antropológica, o sea, retorno sobre el tema antropológico, que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades, el consumo. Bien, entonces ahí tenemos el presupuesto crítico nosotros y luego el Papa va a indicar 4 no que conforman pues su planteamiento general acerca de su crítica del mercado internacional, mercado entendido en modo abusivo, ¿verdad? Es decir, el que daña la ecología y al ser humano. Bien. 4 no del Papa. Primer no, un no a una economía de la exclusión.
Sobre esto nosotros podríamos poner cantidad de ejemplos. Por ejemplo, todas las personas en El Salvador tienen seguro social. Digo El Salvador porque es donde estamos haciendo este webinar. Todas las personas en El Salvador tienen seguro social. Bueno, vamos a responder que no. Entonces, si una sola persona no tuviera, y de hecho no tiene, no solo una persona, sino miles de personas no tienen seguro social, quiere decir que hay aquí una economía de la exclusión. Unos pueden tener seguro social y otros no. Entonces, yo creo que ni siquiera hay necesidad de explicar esto. Puedo explicarlo de otro modo, es decir, diciendo cuando una persona va a un banco y necesita un crédito, le hacen una serie de preguntas, los que lo atienden de oficio, y si no cumple con esos requisitos no puede acceder a un crédito, etc. Bien, el segundo no del Papa es no a la nueva idolatría del dinero. Esto es lo mismo del fetichismo del dinero, ¿verdad? No a la nueva idolatría del dinero. Recuerden que también Monseñor Romero habló de la idolatría del dinero, casi en las mismas palabras que lo ha dicho el Papa Francisco. Es probable que lo haya leído de las homilías de Monseñor Romero, porque el Papa Francisco es muy devoto de Monseñor Romero. Tercer no, no a un dinero que gobierna en lugar de servir. Esto lo estamos viendo, lo hemos visto en la historia de los países latinoamericanos y lo estamos viendo. Es decir, los gobiernos suelen gestionar muchísimos millones para, argumentando pues que lo van a invertir en cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Pero muchas veces ese dinero no sirve hacia las personas, sino que se queda pues en el sistema burocrático que por desgracia muchas veces termina en manos privadas, es decir, por la corrupción y el robo. Finalmente, no a la inequidad que genera violencia. O sea, el Papa va a decir que el tema de la injusticia social y la inequidad desde el punto de vista económico es la causa de la violencia en los países. Ahí tienen los numerales donde pueden encontrar desarrollado cada uno de esos 4 no. Entonces, el presupuesto crítico de lo que estamos diciendo, del tema que estamos tratando, es el fetichismo del dinero, divinización del mercado y por consiguiente un problema de giro antropológico, es decir, el ser humano no es el centro, sino que es el dinero. Ahora el Papa va a dar un paso más hacia adelante y va a decir que no es solo el dinero, sino que el dinero está representado por el giro tecnológico, es decir, la tecnología como una expresión de la dictadura del dinero. Bien, antes de adentrarnos en ese tema, pues hay que decir pues, que el nombre de la encíclica, Laudato Si', viene pues de la mística franciscana. Es decir, el primero que utilizó Laudato Si', esa frase es italiana, no es latina como normalmente inician los documentos pontificios, es una excepción. Y en este caso el documento inicia con Laudato Si', que es el cántico de las criaturas a las criaturas de San Francisco de Asís. Es un italiano arcaico, antiguo, ¿verdad? Dice el Papa Francisco, creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Ahí tienen los numerales, ¿verdad? Ese es el número en que lo pueden encontrar. Entonces, Laudato Si significa alabado seas, bueno, en italiano serías Laudato Si mio Signore, en tutte le tue creature. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas. Entonces aquí hay una mística, un punto de vista místico. Ustedes saben que la mística no es espiritualismo y tampoco es religión en sentido banal, no. La mística es la profundización de la existencia creyente respecto del sistema ecológico. A eso le llamamos nosotros una mística, la situación del ser humano en su entorno vital. Es decir, que la religión no se constituye solo como un fenómeno intimista, sino que además viene confrontado con los fenómenos de la realidad. Según esto, ¿verdad? San Francisco, pues que es visto como peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Estas son las dimensiones de la mística, relación con Dios,
relación con los hermanos, los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Bueno, entonces ese es el planteamiento místico que tiene como eje transversal el documento. La preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. El Papa va a buscar una propuesta de ecología integral. Requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conecta con la esencia de lo humano. O sea, la propuesta del Papa no es cientificista, no es técnica, sino que él va buscando, digamos, la mística humana, antropológica. Bien, ahí tenemos pues el presupuesto franciscano en el sentido teológico y místico, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. Esto es a lo que se opone el Papa inspirándose en San Francisco. No ver la naturaleza y a las personas como objeto de uso y de dominio. Bueno, entonces aquí sí es necesario, como les decía anteriormente, que yo les presente algunos autores que son los que mejor han desarrollado estos planteamientos y que nos iluminan a nosotros. El Papa, en este sentido, por lo menos a mí me gusta mucho su estilo porque hay pontífices pues, que no les gusta reconocer, digámoslo claramente, la producción, digamos, más secular. En este caso, el Papa Francisco sí se apoya bastante en tesis seculares, pero que son correctas, es decir, que ayudan pues, a la tutela del ser humano y su dignidad. Veamos cuáles son. Antes de entrar en autores específicos, veamos, antes de entrar en autores específicos, es importante que uno tenga claro estas 4 cositas que voy a decir, 4 elementos sencillos, porque si esto no se tiene claro, uno se pierde en el discurso. En este sentido, por si no están familiarizados, lo voy a decir. El tema del deterioro ecológico inicia ¿cuándo inicia la revolución industrial? La revolución industrial tiene 4 fases hasta la fecha. Como ustedes bien saben, las revoluciones industriales se caracterizan por el desarrollo tecnológico y se denominan, no tienen un nombre específico, sino que van revolución 1.0, revolución 2.0, revolución 3.0 y revolución 4.0, que es en la que estamos actualmente. Hay mezclas muchas veces entre una revolución y la otra, pero normalmente los paradigmas científicos van superando a los anteriores. La primera revolución industrial es el origen de la máquina de vapor, como ustedes saben. Entonces hay que ubicarse entre el siglo XVIII y el siglo XIX para poder comprender este tema. Luego tenemos la segunda revolución industrial, que es cuando surge la electricidad y los combustibles fósiles. Luego tenemos la tercera revolución industrial, la 3.0, que incorpora tecnología de comunicación y las energías renovables. Entonces aquí algunos hablan de que estamos en la tercera o en la cuarta revolución industrial. Me da igual. Lo importante es comprender la evolución tecnológica que estamos viviendo y cómo esa evolución está predominando en la vida de las personas. La cuarta revolución industrial, sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología y tecnología digital de comunicaciones. Bueno, por si a alguien le queda duda de esto, por lo menos en El Salvador esto es muy evidente. Actualmente la utilización de las redes sociales para hacer política es un hecho. Este es otro tema que no tenemos el tiempo para explicarlo, que son 2 explicaciones filosóficas que ya se han hecho. Una se llama la biopolítica, que es la política que integra la utilización de herramientas digitales, y la psicopolítica, que es el efecto de dominación que produce la primera. Es decir, la biopolítica influye en la dominación de las mentes de las personas. Por eso los autores hablan de biopolítica y de psicopolítica. Entonces, este presupuesto es muy importante para poder comprender lo que el Papa pues, nos está diciendo. Bien, entonces, una primera tesis que el Papa desarrolla es la cultura del descarte. Esta propuesta es original de Zygmunt Bauman, cultura del descarte. Ahí está Zygmunt Bauman.
ya murió desgraciadamente y tiene muchos libros sobre distintos temas. La tesis más famosa de él no es la cultura del descarte, sino que es modernidad líquida. Es decir, actualmente las personas han renunciado a los puntos de vista rígidos y sólidos de la época de la ideologías duras, ¿verdad? De la Guerra Fría. Ahora estamos en un momento, como se suele decir, soft, light. Es una de las tesis de Zygmunt Bauman. La otra tesis importantísima para poder comprender el texto Laudato Si es el paradigma tecnocrático. Esto sí es más complejo porque en cuanto que hay que comprender que a la base del paradigma tecnocrático está la racionalidad instrumental. ¿En qué consiste eso? La crítica de la racionalidad instrumental, en que los instrumentos que el ser humano utiliza para ejercer su trabajo son muchas veces mucho más importantes que el ser humano mismo. De tal manera que en la evolución de las revoluciones industriales, al inicio los obreros eran muy importantes entre la primera y la segunda revolución industrial, pero en la tercera revolución industrial el mundo obrero entra en crisis, ¿no? El proletariado. ¿Por qué? Porque las máquinas sustituyen a los obreros. La automatización de los procesos industriales reduce de 100 obreros a 10 obreros, por decir algo. Y estos 10 obreros, ¿qué hacen? Manejar máquinas, manipular máquinas que hacen el trabajo que hacían antes los 100 obreros del ejemplo que estamos señalando. Entonces, el paradigma tecnocrático es como la tecnología viene a sustituir al ser humano. ¿Quiénes son los que han hablado de estas cosas? Este personaje que es poco conocido, pero que está vinculado a la vida de Hannah Arendt, que va a salir un poquito más adelante, es Günther Anders. Günther Anders es un personaje muy importante. Repito, tiene un libro traducido al castellano que estoy seguro muy poco viene a nuestras tierras, este texto. La obsolescencia del hombre, que trata acerca sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial. Por eso era muy importante entender el tema de las revoluciones industriales, porque si no estos textos no se, bueno, no es que no se comprendan, sino que no se ubica uno contextualmente de qué es lo que están hablando. Son 2 volúmenes. Dice Günther Anders, la vergüenza por la humillante calidad de las cosas hechas por el ser humano. Es decir, son tan perfectos los instrumentos que está creando el ser humano que el ser humano llega a sentir vergüenza. Dice, y ustedes lo han vivido y yo lo he vivido probablemente. Cuando tenemos un celular como este que tengo yo aquí, que les voy a mostrar, que es uno de los que yo uso, este es un iPhone 4. Yo uso todavía un iPhone 4. Tengo aquí otro, es un Samsung más avanzado donde ando las redes sociales, pero este es un iPhone 4, pero cualquiera, si aparece en una reunión de jóvenes y de adolescentes, alguien de ellos con un iPhone 4 y todos los demás andan, no sé por qué número van ya, entonces este muchacho o muchacha que anda un iPhone 4 puede sentir pena, una cierta vergüenza, pero dice Günther Anders, no tiene sentido sentir vergüenza, pero la gente siente vergüenza de andar un dispositivo que es muy antiguo. Esa es la tesis de este autor y lo que dice aquí, la vergüenza de la humillante calidad de las cosas hechas por el ser humano. Él era, ¿verdad?, también conocido de Hannah Arendt, que trató de estos temas, y Hannah Arendt, más que todo en la condición humana, explica algunas cuestiones que adelantan estos argumentos que el Papa está desarrollando. La tierra es la verdadera quinta esencia de la condición humana. O sea, lo nuestro es el sistema mundo, la tierra, ¿verdad?, en el cual nosotros vivimos. No hay razón para dudar acerca de nuestro poder, dice Hannah Arendt, actual de destruir toda la vida orgánica sobre la tierra. O sea que ya se había planteado el tema de la posibilidad de destruir el sistema ecológico. Es una cuestión política de primer orden. Por eso no puede dejarse a la decisión de los científicos de profesión, ni siquiera a los políticos de profesión. Este es un gran error. ¿De qué está hablando Hannah Arendt? Voy a retroceder el slide.
La cuestión consiste solamente en ver si queremos servirnos de nuestros nuevos conocimientos científicos y técnicos en esa dirección. Y es una cuestión que no puede ser decidida por los medios, con los medios de la ciencia. Es una cuestión política de primer orden y por eso no puede dejarse a la decisión de los científicos. Y lo hemos visto nosotros con la pandemia, que de eso trata el webinar, que después podemos hablar de esto. Las cuestiones ecológicas o el tema del agua, etcétera, no es solo una cuestión científica, sino que es también una cuestión política que se utiliza políticamente. Es decir, la aprobación de una ley integral del agua no es solo de interés de los científicos o de las personas que no tienen ese recurso, es de mucho interés para los políticos porque ellos quieren un rédito en ese sentido. Eso dice Hannah Arendt. Luego tenemos a Max Horkheimer, también vinculado pues al pensamiento de la racionalidad instrumental. Horkheimer, su Eclipse de la Razón, es muy importante este texto, Eclipse de la Razón. El desarrollo ciego de la técnica refuerza la opresión social y en cada paso la explotación amenaza de transformar el progreso en su contrario, la barbarie completa. Sí, esto es bien interesante, es una paradoja. El ser humano dice que estamos muy desarrollados actualmente y probablemente tecnológicamente lo sea. Pero para que la tecnología, va a decir el Papa más adelante, no sea una cuestión vacía o simplemente material, necesita una ética. O sea, dicho de otro modo, ¿verdad? Un científico no solo puede construir un respirador artificial de última generación para los enfermos de COVID, sino que un científico también puede construir una bomba atómica de destrucción masiva. O sea, ahí la diferencia no es el conocimiento científico, que es el mismo, sino que la diferencia la puede hacer la ética, el modo como se maneje eso. Por tanto, el dominio del hombre sobre la naturaleza lleva consigo, paradójicamente, el dominio de la naturaleza sobre los hombres. Es decir, dañar la naturaleza es muy peligroso también para los seres humanos. En la misma línea está Theodor Adorno, ¿verdad? De la Escuela de Frankfurt. Y también Jürgen Habermas, que no voy a desarrollar el pensamiento de ellos. Aquí vuelvo al documento Laudato Si y vean cómo aparece el tema de la cultura del descarte. Aquí está, Zygmunt Bauman. Ya cuando ustedes lean cultura del descarte, ya saben ustedes a quién se está refiriendo el Papa, ¿verdad? Se refiere a Zygmunt Bauman. No podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. Ahí está. Más adelante, el problema fundamental es otro, más profundo todavía, el modo como la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional, es decir, prácticamente nosotros todo lo reducimos a tecnología. Es muy positiva la tecnología porque de hecho nosotros estamos utilizando este Zoom y el Facebook Live para poder llegar a tantas personas y gracias a Dios que así lo sea. Lo que no podemos pensar nosotros que nuestra vida y nuestra existencia se agota en esta mediación tecnológica que estamos teniendo aquí. No puede pensarse que sea posible sostener otro paradigma cultural y servirse de la técnica como de un mero instrumento, porque hoy el paradigma tecnocrático, ahí aparece la palabra, ¿verdad? Paradigma tecnocrático, Escuela de Frankfurt, se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos. Y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica. Yo creo que esto no necesita explicación, si esto lo vivimos todos los días, ¿verdad? Una crítica, por tanto, de los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental, ven la frase, razón instrumental, individualismo, progreso indefinido, competencia, consumismo, mercado sin reglas. Me llama la atención porque en el momento histórico que estamos viviendo en El Salvador, ustedes son testigos que muchas veces los gobiernos no quieren que se les ponga reglas. Ellos quieren hacer lo que quieran y no quieren saber de leyes. Eso no es así. Si eso se permite, entonces se da un problema de absolutismo y entonces se concreta el paradigma tecnocrático. Entonces dice el Papa, es un mito pensar que el progreso que la modernidad propone siempre es positivo para las personas. Entonces, ¿cuál es la solución que el Papa propone? Los individuos aislados pueden perder su capacidad y su libertad para superar la lógica
de la razón instrumental y terminan a merced de un consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental. A problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales, o sea, redes comunitarias. Por ejemplo, el tema del agua, en esta encíclica el Papa va a decir que el agua es un derecho humano. Pero para poder entender esto y para poder nosotros defender ese punto de vista, necesitamos situarnos en el tema de la ética. Bueno, en esta misma línea Hans Jonas, ¿verdad? El principio responsabilidad, ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Este texto es muy importante porque explica muy bien lo que el Papa está diciendo. Hans Jonas no es, digamos, un católico, ¿verdad? Como ustedes podrán notar en sentido estricto, pero son personas que han profundizado muchísimo sobre este tema desde hace ya varias décadas. También el principio vida hacia una biología filosófica, ahí está en la presentación, pues lo podemos compartir después, además queda grabado eso para que ustedes lo puedan acceder, ¿verdad? Solo cito esta frase de Hans Jonas: podemos poner en peligro nuestra vida, pero no la de la humanidad. O sea, este es el gran peligro de la lógica capitalista, que no solo pone en peligro su propia vida, sino que además quiere que todos nosotros estemos en riesgo de nuestra vida. Bueno, adelanto, llego a un punto 2, que es el enfoque teológico. Hemos hecho el planteamiento sociofilosófico, es decir, para poder comprender los presupuestos de los que el Papa está hablando y de las tesis principales del Papa. El enfoque teológico es mucho más sencillo, ¿verdad? Y es este que yo he resumido aquí. El fin último de las demás criaturas no somos nosotros, es decir, la mentalidad mercantilista extremista no debe pretender que los demás estén supeditados a nosotros en un modo acrítico, sino que se supone, pues, o tendría que ser en la lógica que presenta el Papa, que el desarrollo esté al servicio del ser humano. Según la teología cristiana, este es, digamos, el desarrollo de la tesis teológica: todo procede de Dios, el acto creador, y todo tiende a Dios como a su plena realización, acto redentor y escatológico. Es decir, hay que poner en relación el acto de la creación con el acto de la redención. Esas dos cosas tienen que ir juntas, dice el Papa, para no dañar la dignidad de la persona, que es expresión de Dios en cuanto a imagen de Él. Entonces, por eso es que el proceso de la modernidad, muchas veces con errores cometidos por las iglesias, por desgracia, ha llevado a la exclusión de Dios del panorama social internacional, porque la figura de Dios nos lleva a esto. El acto creador no puede estar opuesto al acto redentor. Bueno, finalizamos nuestra exposición para dar paso a sus intervenciones, las líneas de acción, ¿verdad? Es el punto final. Primero, por supuesto, superar el paradigma tecnocrático. O sea, está demostrado que la tecnología en la era digital es imprescindible, pero no podemos sostener la tesis de que una máquina, un robot, venga a sustituir al ser humano, porque es el ser humano que lo ha creado, evidentemente, ¿verdad? Aunque reconocemos, dice el Papa, el valor de la tecnología, no podemos absolutizarla. Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar una valiente revolución cultural. O sea, eso se supera con una revolución cultural. Por desgracia, en países como El Salvador, yo muchas veces he hablado de esto cuando he estado en la televisión, en entrevistas, y he dicho eso, que es necesaria una revolución cultural. Es decir, el sistema digital no desarrolla las capacidades intelectivas de la persona. No hay una proporción directa entre eso. Lo voy a decir en palabras más prosaicas, es decir, en palabras más sencillas. El hecho de que yo tenga un iPhone de última generación o un Samsung de última generación no asegura inteligencia en mí, solo asegura que yo tengo el aparato. La inteligencia y el desarrollo de las capacidades intelectivas viene por un proceso de aprendizaje y enseñanza por medio de la cultura. Entonces, el engaño está allí, el pensar que uno, por tener un aparato de última generación, es muy inteligente. Eso no es así. Por tanto, dice el Papa, no queremos volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable
aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. Ahí tienen ustedes una síntesis de la tesis del Papa, otra síntesis. No hay ecología sin una adecuada antropología. Estamos viendo también muchas preguntas en el Facebook Live. Supongo pues que los administradores van a retomar esas preguntas. Cuando la técnica desconoce los grandes principios éticos, aquí volvemos al cierre del Papa, ¿verdad? La cuestión ética, termina considerando legítima cualquier práctica. La técnica separada de la ética difícilmente será capaz de autolimitar su poder. Este es el punto. Bien, entonces así es que el Papa propone una ecología integral, ¿verdad? O sea que para él el tema de la cuestión ecológica nos interesa a todos y tiene que ver pues con las distintas expresiones y puntos de vista que nosotros encontramos en la realidad. Así pues, una ecología es integral en la medida que integre las dimensiones humana y social. Vamos a ver, aquí no logro leer muy bien, voy a reducir esto. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Y así el Papa va a hablar de una ecología económica, como ustedes ven, no solo economía en el sistema natural, una ecología social, una ecología cultural, una ecología de la vida cotidiana, una ecología incluso humana y la justicia entre las generaciones. Es decir, esto último es bien interesante que lo ha propuesto otros autores, como nosotros le vamos a dejar este mundo a las generaciones que vienen. Eso es un tema muy interesante. Por tanto, para ello, para lograr esa ecología integral, se requiere el diálogo, va a decir el Papa. Es la importancia del diálogo. ¿A qué nivel vamos a desarrollar este diálogo? Internacional, nacional y local, porque aquí es muy importante incluso las alcaldías, que son quienes dan los permisos para hacer un pozo, para hacer una colonia, etcétera, etcétera. Entre los distintos actores involucrados en los proyectos que pueden tener impactos ambientales, entre la economía y la política y entre las religiones incluso, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿por qué dice las religiones el Papa? Si ya lo saben, muchas veces hay etnias indígenas que están, que sus asentamientos indígenas están sobre yacimientos de petróleo, sobre yacimientos de coltán, sobre yacimientos de diamantes, de esmeralda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la ecología integral supone pues incluso que haya un respeto de la cuestión indígena. Por tanto, se requiere pues una educación y una espiritualidad ecológica. Aquí el Papa termina con una mística. Así como inició, así concluye con una mística de la ecología y por tanto una educación también. Un cambio de estilo de vida y eso vale individualmente, como lo podemos constatar nosotros en nuestra propia vida. El modo como utilizamos, digamos, el proceso de reciclaje, etcétera, etcétera, y el estilo de vida que nosotros llevamos. Así preferimos tomarnos una Coca-Cola o un refresco natural, desde las cosas pequeñas llevadas hasta la forma industrial, ¿verdad? ¿Cómo puede en una capital funcionar una fábrica de textiles que no tiene piscina de tratamiento y que vierte sus aguas en un río que atraviesa la ciudad, como es el caso muy frecuente en El Salvador? Entonces ese cambio pretende invertir la lógica del consumismo compulsivo en cuanto reflejo subjetivo del paradigma tecnocrático. Bueno, avanzo, quiero llegar hasta, vamos a ver aquí qué tenemos, espiritualidad y conversión ecológica. Bien, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que lo rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. A problemas sociales responde
con redes comunitarias. Esta es la organización, ¿verdad? Hay un problema social, no tenemos agua en esta comunidad. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con organización, con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales. Eso es parte de la conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero, conversión comunitaria. Finalmente, amor cívico y político. El amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Así el Papa pues finaliza. Yo quiero concluir esta exposición magistral antes de entrar a la giro de preguntas. En la cuestión planteada por el Papa Francisco, en los términos que más o menos yo he planteado a modo de introducción, esta es la pregunta. ¿Cómo podemos dar nuestro aporte de solución? O sea, ¿cuál va a ser nuestro aporte para solucionar este problema ecológico que estamos tratando de presentar, inspirados en el documento Laudato Si del Papa Francisco? Quiero agradecerles por su atención en esta segunda parte del webinar y quiero dar pues la palabra a los administradores para que ellos den paso a la tercera y última parte de este webinar. Muy bien, gracias, Padre Vicente. Creo que sin duda hay muchas ideas importantes, ¿verdad? Aquí hay algunas preguntas que creo que son importantes, ¿verdad? Que podemos hacer, ¿no? Tenemos algunas ya en el, en el chat, ¿verdad? Que voy a pasar a leerle para que usted, Padre, también pueda. Hay un planteamiento de Edwin Felipe Aldana. Dice, el padre Ellacuría planteaba trabajar por una nueva cultura, la cultura de la pobreza, en la cual tuviera primacía el ser humano, ¿no? Ese es un planteamiento que hace él, un comentario de lo que usted estaba diciendo. Luego, posteriormente, Alex nos comenta, el plan de gobierno actual salvadoreño carece de acciones ecológicas. ¿De qué manera puede incidir la Iglesia en la sociedad para hacer realidad los lineamientos de la encíclica Laudato Si? ¿Verdad? Así que le dejo esos dos planteamientos en lo que busco otros también acá del Facebook. Agradecemos a las personas que nos han sintonizado en estos momentos, ¿verdad? A través de la plataforma Zoom, que es un poco más reducida, pero agradecemos también a todas las personas que nos han seguido a través de la página, la fanpage del Departamento de Pastoral Universitaria de la Universidad Don Bosco, que en estos momentos también están en sintonía. También los que nos están siguiendo en la página de la Fundación Amelia Chopin, ¿verdad? También que está pues transmitiendo este evento en simultáneo con nosotros. Así que le dejo esos dos planteamientos, Padre, para que usted, pues de alguna manera, tome unas ideas en lo que yo le ordeno las otras preguntas del Facebook también. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que se refiere a la cuestión de la civilización de la pobreza que planteó Ignacio Ellacuría, es original de él. Esa civilización de la pobreza, él no terminó de desarrollar esa tesis, porque Ellacuría pues lo mataron, como ustedes saben, en 1989, y por consiguiente no pudo desarrollar el tema. Pero él a lo que se refería es algo que incluso puede estar inspirado en el mínimo vital de Alberto Maferrer. O sea, Alberto Maferrer planteaba que una cuestión indispensable es proporcionar al ser humano las condiciones mínimas necesarias para vivir dignamente, que muchas veces ni eso se alcanza. Esa tesis es retomada en cierto modo por Ignacio Ellacuría, quien al hablar de la civilización de la pobreza ya no se refiere solo a una cuestión minimalista, sino que además cuando habla de civilización entonces se refiere a la posibilidad que puede tener una sociedad de que no solo se llegue al mínimo, sino que además sea la condición más normal el que todos tengan los elementos básicos para una vida digna, que es lo que el Papa está diciendo en esta encíclica, es decir, el presupuesto antropológico, que la dignidad del ser humano sea el centro
y no los aparatos o los instrumentos tecnológicos que él utiliza para su desarrollo, o por muy necesarios que sean, y sin negar su necesidad, por supuesto. Entonces estamos de acuerdo, pero esta tesis no ha sido desarrollada y en cierto modo está conectada la primera pregunta con la segunda, es decir, en los planes de gobierno, no solo en este, sino en todos los que se van sucediendo, algunos son mucho más cercanos a la cuestión ecológica y otros no. Y eso no es una cuestión teórica, no puede verse así, sino que hay que ver ya en el desarrollo concreto de las políticas de los gobiernos si eso se cumple o no. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Está pendiente la aprobación de una ley integral del agua, ¿verdad? Esa ley tiene que ser aprobada pues por los diputados del país, de los que queden. Supongamos que en el 2021 la mayoría de diputados son afines al gobierno actual. Entonces, ahí vamos a ver si efectivamente ellos tienen un interés y si no van a poner excusas, como lo han hecho los actuales diputados, que son afines a los grupos empresariales, que son aquellos que se oponen a que se apruebe la ley integral del agua porque hay muchos negocios que funcionan con el tema del agua, digamos, como recurso. Entonces, si hay una mayoría, por ejemplo, afín a este gobierno y no aprueban la ley del agua, entonces quiere decir que se les va a aplicar a ellos mismos lo que dicen, ¿verdad? Que son los mismos de siempre, pero hay que esperar. Y sin embargo, el tema de la aprobación de la ley del agua es un tema esencial que define y demarca las posiciones de políticas y de sistemas empresariales respecto del cuidado de la naturaleza. O sea, tanto la civilización de la pobreza como los planes de gobierno deberían ser complementarios en este caso. Roberto. Bien, padre. Hay una pregunta que hace Edgar a través del Facebook y pregunta, ¿la tecnología realmente lo que ha hecho es acercarnos o nos ha alejado más? Es una pregunta que creo que es una apreciación hacia usted, ¿no? Sobre esto que habla sobre el paradigma de esta revolución tecnológica. Bueno, Edgar, es una pregunta un poco difícil que, no, bueno, no, yo no la puedo responder, digamos, de una manera integral, ¿verdad? Porque justamente hay una paradoja en la tecnología. La tecnología sí vamos a ver qué verbo, yo creo que tengo aquí la pregunta de Edgar. Eh, yo creo que me parece que la vi, sí, aquí está. La tecnología nos ha unido o nos aleja unos a otros. Bueno, eso depende de cómo se use la tecnología. Por ejemplo, en este caso, en cierto modo, nos une, pero digitalmente. Lo importante aquí es notar la distinción. Una cosa es que nosotros estemos unidos en el contacto afectivo y directo, viéndonos a los ojos y saludándonos, por supuesto fuera de la pandemia, y caminando juntos a la orilla de un río o en una plaza, a que estemos conectados digitalmente. Así podemos afirmar que la tecnología nos ha acercado, por ejemplo, si la relación es de un continente al otro, entonces sí, evidentemente la tecnología nos ayuda a aproximarnos, aunque sea digitalmente. Pero también se da la contraria, es decir, y esto lo vemos nosotros en la fenomenología cotidiana, cuando nosotros por ejemplo, en la universidad vemos en los cafetines, en las cafeterías, están los jóvenes en la misma mesa, 7, 10 jóvenes, pero todos están sobre su celular, entonces no conversan entre ellos, son capaces incluso de estarse enviando memes ahí mismo en la mesa sin hablar, sino por medio del chat. O sea que es una pregunta que no tiene una respuesta unívoca, sino que admite pues las dos interpretaciones. Según cómo se utilice la tecnología, nos une. Y según la utilicemos de otra manera, también nos puede separar, desunir, pues. Perfecto. Hay otros planteamientos acá en el chat de la sesión y preguntan en el primero, mencionó que hay una economía de la exclusión por el hecho de que no todos tienen acceso al seguro social. ¿Es válida la crítica hacia los diputados de turno de pretender privatizar tal entidad? Esa es una. Y la siguiente dice, ¿cómo poder hacer la diferencia en nuestro país si la cultura ecológica es inexistente, ya que a la mayoría de la población no le interesa el tema?
Ok, son dos preguntas bien interesantes. Bueno, la primera es bien práctica, ¿verdad? Es decir, bueno, si el seguro es, si se trata de un seguro social y está en función de la persona humana, por lo menos en mi percepción, tendría que seguir siendo de carácter público. Porque la experiencia nos dice que las empresas como las aseguradoras, los bancos y las AFPs, estas tres categorías de empresas hacen tienen cantidad de ganancias exponenciales con dinero que no es de ellos, es de nosotros, de los que cotizamos. Entonces, si yo cotizo en el seguro social salvadoreño y me lo administra la empresa privada, es obvio que la empresa privada va a hacer dinero con mi dinero, pero no me va a retribuir a mí la ganancia que yo le he procurado con mi dinero, sino que a mí me va a retribuir la proporción de la fórmula que ellos establezcan discrecionalmente para restituirme a mí lo que según ellos me corresponde después de haber cotizado, por decirlo así, 30 años. Entonces, digo taxativamente que no, que el seguro social debe mantenerse en una esfera pública. Cualquiera me va a rebatir de la empresa privada, pero es que eso no funciona. Si fuera privado, fuera más eficiente, que es uno de los argumentos más fuertes que ellos esgrimen para justificar la privatización de las instancias públicas. Pero yo diría que no, que hay países que tienen seguro social público y es muy eficiente, que por consiguiente no es la privatización, sino la modernización de los sistemas. Pero eso sí, tiene que ver con la segunda pregunta que me están planteando. Esto se puede lograr en una sociedad que ha desarrollado una cultura ecológica. Y por eso el Papa tiene, yo por lo menos estoy de acuerdo con el Papa, que es indispensable lo que se le llama revolución cultural. Que aquí el Papa no lo está diciendo en el sentido que lo hizo Mao Zedong, ¿verdad? En China, en su momento. No, aquí por revolución cultural se entiende que nosotros intervengamos en los modos de pensar y de entender nuestra situación en una localidad y en una sociedad determinada a partir de los presupuestos adquiridos por mi persona en la academia y en la formación formal que yo pueda tener en mi vida. Por eso es que ustedes van a notar que los gobiernos se suceden, pasa un gobierno, pasa el otro, y no invierten nunca en educación. ¿Por qué no invierten en educación? Porque si invierten en educación, las personas entienden más estas cosas y se sube el nivel cultural y es posible hacer las revoluciones culturales, pero eso no favorece a los intereses mezquinos y corruptos y a las mafias, ¿verdad?, que comercian con nuestro dinero. En ese sentido, pues vamos a esperar, se van a exaltar los militares, se van a exaltar otras cosas, pero no se va a lograr siempre y cuando no se quiera llegar a esta revolución cultural de la que habla el Papa. Por eso la pregunta es pertinente, o sea, la posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida a partir de la convivencia ciudadana dependen mucho de los niveles culturales de las personas. Ahora se ha aprobado una ley para promover el tema del uso de la bicicleta, pues está bien, me parece excelente. Pero aquí es esencial el agua, por ejemplo. Entonces no nos van a distraer nosotros con la bicicleta, ¿verdad? Y nos vamos a quedar de ojos cerrados para el tema de la ley integral del agua. No, señores. Entonces ahí es donde el Papa nos ayuda a tener ese pensamiento crítico para identificar lo esencial de nuestras leyes. Es decir, en Holanda, pues la gente le gusta andar en bicicleta, pues sí, pero tienen asegurado el tema del agua. Entonces, yo no me opongo al tema del uso de la bicicleta, estoy totalmente de acuerdo, pero si me preguntan qué es más importante, si una bicicleta o el agua potable de calidad y a precio normal para todas las personas, pues evidentemente el agua, ¿no? Muy bien, padre Vicente. Por aquí tengo otros comentarios también del Facebook. Nos escribe Luis Roberto Núñez desde Guatemala. Nos dice, buenas tardes. A nivel diocesano, parroquial, ¿existen experiencias de pastoral ecológica en El Salvador que usted conozca? Saludos desde Guatemala, dice. Y tenemos otro comentario eh, acá, perdón, en el chat. Se la voy a ir leyendo para que las agrupemos. Ujú. Y perdóneme, dice lo siguiente, ya que
aquí creo que se ha partido en dos. Vamos a ver, Carlos. Es necesario generar esfuerzos compartidos desde la Iglesia con otros movimientos sociales, como la lucha por una ley integral de aguas en el país, o con movimientos internacionales como el movimiento de huelgas escolares por el clima. Es una pregunta. Si la respuesta es positiva, ¿cuáles serían las vías para integrar este esfuerzo? Luego tenemos otra. Ya que el cuidado de la casa común requiere de una nueva economía, nos dice Carlos Rodríguez, podríamos decir que es posible un proceso de transición entre la economía actual y esa nueva economía para que esta transición se realice sin convulsión social. Y Santiago termina con otro planteamiento. Hay un derroche de agua, dice el Papa en el numeral 30 y sigue, y esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural porque no hay conciencia de la gravedad. Sí, son varias preguntas, pero vamos a intentar. El tema de la pastoral ecológica en El Salvador, y de esto tengo conocimiento, digamos, bastante cercano, no está desarrollado. Esa es la verdad. Hay esfuerzos, pero son esfuerzos aislados. Eh, Todavía no se ha trabajado, digamos, en modo sistemático, por decirlo así. No existe un plan pastoral interdiocesano, o sea, me refiero a un proyecto que integre a todas las diócesis del país en un programa de pastoral ecológica. Entonces, ese es un tema pendiente y bueno, yo por lo menos habrán iniciativas muy focalizadas que conozco, incluso en parroquias que tienen sus viveros, que tienen productos alternativos, no químicos, etcétera. Conozco varias iniciativas, pero nunca he escuchado que la Conferencia Episcopal de El Salvador, por decir algo, tenga un proyecto integral. Sin embargo, han tenido acciones y voy a las respuestas a otra pregunta que aquí estaba planteada de cómo se pueden integrar las iniciativas. En esa pregunta, por ejemplo, se hizo una lucha, la Iglesia Católica salvadoreña, y en este caso el arzobispo, hay que reconocerlo, actual, hizo una lucha por que se prohibiera la minería a cielo abierto en El Salvador, la minería metálica. Y entonces se logró, ¿verdad? Que tuviera un impacto en la cuestión legal, que eso es lo más importante, o sea, que la ley no permita ciertas cuestiones que hacen que las empresas pues devoren, ¿verdad? O destruyan el ecosistema. Por eso creo yo que sí es importante la integración. En ese caso se integró la UCA con la Iglesia Católica, o sea, una universidad con la Iglesia Católica. Eso no impide que los movimientos sociales comunitarios, que hay muchos que tienen sus propios recursos naturales y los cuidan, se organicen con iglesias, ¿verdad? Para poder defender sus propios derechos, más que todo, pues, fundamentales como el tema del agua y la salud. Tenía aquí otra, sí, la transición social. Bueno, seamos honestos, es decir, actualmente el sistema que impera es el sistema capitalista. O sea, eso ya es evidente. ¿Cómo se puede dar una transición hacia un sistema que no sea ese? Pues realmente es muy difícil en este momento establecer una respuesta, digamos, categórica, pero que es necesario, digamos, programas alternativos y actitudes alternativas al sistema capitalista voraz, que es el que está, esos 4 no del Papa son clarísimos, debería ser una cuestión muy clara en todos los cristianos, pero sobre todo en los católicos, esos 4 no del Papa. Pero muchas veces no los ponemos en práctica. Entonces, la transición yo la veo difícil, no imposible, pero noto pues que los movimientos sociales y sobre todo las iglesias, o sea, las iglesias que tienen mucho poder, mucha fuerza, pueden inducir pues a que se aprueben leyes que vayan en pro de la promoción de la ecología. Y el tema del agua, ¿verdad? Es un tema de educación, sí, es un tema de educación, pero es también un tema legal. Hay que insistir mucho en ese tema, en el tema de que la aprobación de una ley integral del agua pasa por los parlamentos de los países para que ese elemento natural que dicen los indígenas esté tutelado. Ahora bien, pues el tema educativo, pues sí, ¿verdad? Si la clase política, me refiero a la casta de los diputados, no tienen claridad en eso y además tienen negocios ellos mismos con las empresas, difícilmente se va a dar la aprobación de dicha ley.
pero nosotros tenemos que seguir, mantener pues el tema en el debate público para que podamos ver cambios en esa línea. Ya se logró con la minería metálica, se puede lograr también con el tema del agua. Excelente, padre. Aquí hay otro planteamiento que nos hace Aleida Trigueros. Nos dice, entonces ya que el gobierno no se preocupa por la educación en el tema de la ecología, la iglesia debería incluir en su catequesis fundamental la exhortación al cuidado de nuestra casa común. ¿Por qué no se ha hecho en todas las parroquias? Pregunta Aleida. Bueno, sí, tiene toda razón ella, tiene toda la razón. Es porque está vinculado a lo que decían antes, ¿verdad? El tema educativo. O sea, la Iglesia Católica, por ejemplo, es jerárquica. Tiene obispos, bueno, tiene el Papa, cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes. Y llega hasta las parroquias. Justamente una reforma a la catequesis, por ejemplo, actualmente ha salido un documento que se llama el Directorio General de la Catequesis, que es un documento que rige toda la catequesis de todo el mundo occidental y sobre aquellas iglesias orientales que están vinculadas a nosotros, los occidentales. Los occidentales son los que están bajo la tutela del Papa. Entonces, en ese documento que salió el año pasado, creo, o este año, ahora mismo no recuerdo la fecha, ahí ya se pide que en los catecismos que se hagan en todas las diócesis vaya integrado el tema de la ecología, porque eso es un, digamos, un vacío, tienen un vacío los textos de catequesis, los libritos, los catecismos, si uno los ojea no dice nada de la ecología. O sea, el planteamiento que tiene es el tema de la creación, allí se podría ampliar el tema y hacer no solo un tema, una sección, sino, digamos, un capítulo entero del catecismo que se utilice para que haya mayor concientización. Totalmente de acuerdo. Pero esto tiene que ver directamente con la educación que tiene la jerarquía, porque en el sentido de que, vaya, yo he leído el documento y estamos haciendo este webinar, pero deberían leerlo todos los jerarcas, ¿verdad? Los que tenemos funciones directivas en la iglesia, y probablemente lo han leído. Entonces viene una segunda parte, comprender el documento, y una tercera, que es el método que ha utilizado el Papa, cómo lo van a aplicar. Y lo que está diciendo es justamente, se puede aplicar inculcando a los niños, ¿verdad? Que ellos ya en el catecismo se les inculque el respeto a el cuidado de la naturaleza. ¿De acuerdo? Muy bien, nos escribe Emma García, acá en nuestra sesión, y dice, todos debemos de atender el llamado de Dios, de construir comunidad consciente para conectarse con su obra. Cada quien debemos asumir el compromiso por cuidar la vida humana y no humana en el planeta, no tener actitud pasiva de que los políticos nos resolverán los problemas. Ya lo dijo San Agustín. Dios que creó el mundo sin ti no va a salvar al mundo sin ti. Para eso se nos han otorgado talentos. Accionemos estos talentos para hacer el bien. Saludos al Padre Chopin, nos dice Emma García. Bueno, sí, yo creo que es evidente este tema. O sea, mira, hay mucha gente que se organiza. O sea, hay una mesa del agua, hay muchas personas que están luchando por que se apruebe esa ley y la mera aprobación de la ley sería una victoria, pero después viene el tema de la aplicación de la ley, que son dos cosas distintas. Pero la primera lucha es la aprobación de la misma. En este caso, la actitud pasiva de los políticos y muchas veces de la comunidad está vinculado ciertamente pues, a los niveles educativos que nosotros tenemos. Pero en la casta política además hay que agregar los intereses que hay. No hay que dudarlo eso. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo, ¿no? Los autobuses en El Salvador y en muchos países de Centroamérica y de América Latina contaminan muchísimo. Son buses viejos, el trato con las personas es horrible. Entonces, ¿por qué no cambia eso si es tan evidente? Bueno, no cambia porque muchos políticos, o sea, legisladores, tienen negocios con los dueños de las empresas de los autobuses. Entonces, hacer una ley que los obligue a cambiar ese sistema significaría dañarse a sí mismo. Lo mismo sucede con el tema del agua. El tema del agua es
una cuestión que da muchísimas ganancias, no solo en El Salvador, sino en el mundo. Hay países del primer mundo que te dicen, yo le voy a dar, yo recuerdo exactamente cuando Estados Unidos nos dijo que nos iba a dar 200 millones de dólares, ¿se recuerdan ustedes? Para el tema ¿cómo se llama esto que están, el proyecto que están haciendo aquí por la zona del litoral, ¿verdad? Fomilenio. En la primera propuesta decían, nosotros les damos 200 millones de dólares a cambio de una sola cosa. ¿Y qué era esa cosa? Nos pedían que si podían ellos comercializar el agua nuestra. O sea, venderles todo el agua por 200 millones de dólares. Pero es que el agua no tiene precio. Sí tiene precio en la comercialización de las mercancías, como iniciamos esta reflexión. Pero desde el punto de vista existencial y de la vida humana, no se le puede poner precio, porque el precio sería la vida misma. Entonces, el tema de la actitud y de la organización social son dos elementos esenciales para poder resistir en este tema de la defensa de la ecología. Muy bien, Padre Vicente. Javier nos pregunta a través de Facebook. Dice, déjeme revisar. Javier Urías nos sintoniza a través de Facebook. Nos dice, buenas tardes. ¿Son necesarios, y esta es la pregunta que hay que hacer concretamente, son necesarios católicos en la política desde un contraste social y cristiano para enfatizar en las carencias ecológicas actuales y el cuidado de nuestra casa común a nivel de país o si se puede regional? Y de ser así, ¿cree que se mejoraría el sistema ecológico y político de esta manera? Es la pregunta de Javier a través de Facebook. Según entiendo yo, el planteamiento del Papa es una respuesta integral. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? En los últimos slides que yo puse, que yo les proyecté, él hablaba de una ecología integral. Y creo que ese es el camino, porque la sociedad no está conformada solo de católicos, ¿verdad? Hay un porcentaje de católicos, un porcentaje de evangélicos y hay un porcentaje de personas que no profesan ninguna religión o por lo menos pretenden vivir sin una afiliación religiosa y tienen derecho también. Entonces, la solución, esto es importantísimo. El tema del agua, me mantengo en ese ejemplo, es un tema que interesa a todos, no importa desde la corriente política o religiosa que seamos. Eso sí, viniendo pues a la pregunta que nos hace Javier Urías, a quien saludo. Los católicos, ¿verdad? Si el Papa es el que ha publicado esta encíclica, deberíamos tomarnos más en serio este tema. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Y estaría mal que un político se diga católico o cristiano y vaya en contra de la doctrina del Papa en este caso. Es decir, que no dé su voto para la ley integral del agua porque se ve en peligro pues sus intereses económicos. Entonces estaríamos hablando de una fe absolutamente superficial y probablemente no es una fe, sino que es, digamos, una manipulación del argumento religioso a su propio favor. Muy bien, vamos a ir aterrizando con las últimas intervenciones. Vamos a permitir unas dos más después de esta. Roselyn Enríquez nos dice, hace falta formación correcta en los laicos. Por ejemplo, en mi parroquia, un pueblo pequeño del país, hace tiempo nos pusieron a reflexionar la carta encíclica, pero como laicos la interpretábamos a nuestra realidad y a cómo la entenderíamos y no con los conceptos y las ideas clave que ha presentado el padre Chopin. Un comentario que hace Roselyn Enríquez. Luego sí, por acá, dice, algunas parroquias en la diócesis de San Vicente están trabajando en la parte de educación ecológica y capacitando a algunos agricultores para proteger el medio ambiente, promoviendo la agricultura orgánica, apoyados por Cáritas del Salvador. Sí, bueno, sí, Cáritas ayuda mucho en ese tema y también en San Vicente tenemos una pastoral de la tierra, le llamamos, pero no solo en San Vicente, hay casi en todas las diócesis hay este trabajo de pastoral de la tierra. Y se forma mucho a campesinos y a las personas que quieren ilustrarse en este sentido de medios alternativos, ¿verdad? A la cuestión química. La pregunta anterior a esta de que hay parroquias en la diócesis, Roberto, por favor, no la escribí aquí. La que me dijiste antes. Ah, no, sí, mira, era esto.
dime el nombre de la señora o de la persona. Rosalind Sí, Enríquez Daniela Rosalind. preguntaba sobre la Sí, formación. sí, ya me ubico, sí, ¿cuál era la pregunta? Lo que pasa, hay que ser pues muy honestos en este sentido, que este documento, Laudato Si, es muy elevado desde el punto de vista terminológico. O sea, si tú dices paradigma tecnocrático, es una cuestión muy especializada. Es decir, se refiere a la Escuela de Frankfurt y cómo ellos han explicado que los instrumentos tecnológicos pueden dominar al ser humano, hasta doblegarlo, como está sucediendo actualmente. Si tú dices, a eso es la racionalidad instrumental, está vinculada al paradigma tecnocrático. Si tú dices teoría del descarte, está refiriendo a Sigmund Bauman, pero si la persona no ha leído a Sigmund Bauman, le va a costar asimilar todo el contenido. Si tú dices fetichismo del dinero, bueno, pero si nadie ha leído el primer volumen del Capital de Marx, difícilmente va a comprender qué es eso del fetichismo del dinero. Pero por eso es importante este tipo de seminario digital. Y no solo digital, sino también cuando hemos ido a las parroquias, es bien importante que se les explique a las personas el presupuesto teórico y las formas de aplicación. Pero lo más importante es que uno esté dispuesto a tener actitudes y prácticas en pro de la defensa de la ecología. Porque el aparato teórico pues a veces pues es un poco complicado, ¿verdad? Pero con formaciones como esta y diálogos como este se puede en cierto modo resolver. Y lo más importante no es lo teórico, ¿verdad? Sino lo más importante es la praxis, el cómo nosotros vamos a impactar ya en las cuestiones de la realidad. Muy bien, Padre Vicente. Creo que ha sido un foro de mucha participación, también de muchas ideas clave, porque lo importante es entender el documento, como usted decía. No basta leerlo, sino cómo lo entiendo y luego cómo lo aplico. Yo tengo un comentario y una pequeña pregunta para usted a raíz de un planteamiento que usted hizo que me pareció bastante interesante, que tiene que ver con este elemento del fetichismo del dinero que usted afirmaba, ¿no?, en su presentación, que el planteamiento del Papa es que se reduce al ser humano al consumo, que tiene que ver mucho con la teoría de Néstor García Canclini, que tiene su teoría de consumidores o ciudadanos, ¿no? Es decir, hemos dejado de lado la dimensión ciudadana para convertirnos en consumistas, ¿no? Y el planteamiento que él hace es cómo los grandes, digamos, centros comerciales han crecido, cómo el consumo sustituye, ¿no?, la actitud o la dimensión ciudadana que debemos tener, que en esa actitud ciudadana deberíamos de tener ese cuidado de la casa común. Entonces, el comentario va citando a García Canclini, y también la pregunta va en esa cuestión es homologable con este planteamiento de Néstor García Canclini, este fetichismo del dinero que reduce a las personas a su dimensión de consumo como un consumidor y no como un ciudadano. Sí, ese tema, esa tesis la han planteado varios autores, incluso Bauman. Bauman ha planteado esa cuestión. En un libro que se titula La sociedad del miedo, creo que puede ser la traducción, La sociedad del miedo, se habla de eso. Bauman en la modernidad líquida, en su libro Modernidad líquida, hay una parte, uno de los capítulos es comunidad. Entonces, las personas, y también Giorgio Agamben ha hablado de estos temas, Byung-Chul Han también habla de eso. Hay varios autores que coinciden en el hecho de que el concepto de ciudadanía está en crisis. Y está en crisis porque se ha impuesto el sistema capitalista, y el sistema capitalista no le interesan ciudadanos, y ya lo podemos notar en nuestra sociedad también. El ciudadano es el sujeto que no solo consume, sino que además analiza, critica. Entonces, la distinción entre ciudadano y consumidor está dependiendo del paradigma que rige. Si el paradigma que rige es el mercado divinizado, entonces aquí todos somos consumidores. Pero si el paradigma que rige es un Estado con políticas sociales, entonces aquí lo que más nos interesa es el ciudadano. O sea, el ciudadano es un individuo en la sociedad. El individuo en la mentalidad moderna y posmoderna se encierra en sí mismo, pero más en la posmoderna, se encierra. Entonces, y la pandemia ha venido a agudizar eso. Ya desde antes, en los países más desarrollados, las personas no querían tener contactos con extranjeros, ni estar en lugares gregarios por el miedo a las bacterias, que ese tema aquí no se ve.
porque nosotros todo el tiempo estamos en la calle, estamos en el mercado, con los amigos, pero en muchos países de los llamados primer mundo, del llamado primer mundo, muchas personas se encierran. Ya desde antes andaban con estos tapabocas, ¿verdad? Sobre todo los japoneses, era normal verlos así por un tema cultural y por un tema también de no mezclarse con los demás. Entonces, esa tesis de la que mencionabas con este autor es la distinción que se da entre individuo y ciudadano. El individuo es un consumidor. El ciudadano es más propenso, en la definición clásica de ciudadano, a ponerse de acuerdo con los demás, a hacer pacto con los demás, a organizarse socialmente. Por eso es que el capitalismo no le interesan los ciudadanos, ni le interesan las leyes. Por eso son liberales, es decir, les interesa más que todo que las personas consuman y que sean sumisas, ¿verdad? Eso es todo para poder desarrollar, pues, su modelo socioeconómico. Muy bien, excelente. Bueno, agradecemos al padre Vicente Chopin, que ha tenido la deferencia de acompañarnos ahora en este webinar. Gracias, padre Vicente, ¿verdad?, por hacer tiempo en su agenda, ¿verdad?, también haciendo espacio en el ejercicio de su docencia, que sabemos que también es bastante amplia, ¿verdad? Y agradecemos también a todos aquellos que han participado, ¿no?, esta tarde, noche, en este webinar a través de la plataforma Zoom. Y por supuesto a todas las personas que nos han seguido a través de redes sociales, a través de la red social del Facebook de Pastoral Universitaria y también pues a través de la red social de la Fundación Amelia Chopin, ¿verdad? Así que pues excelente y muchas gracias, padre. Unas palabras finales que usted quisiera dejarnos para concluir. Bueno, realmente quiero agradecer a todos los que han participado en este webinar. Actualmente pues es muy común, ¿verdad?, hacer esto. Cuando vos me dijiste con gusto y más el tema, me gusta mucho. Es un documento muy interesante, pero requiere no solo de acercarse a él una vez, sino a estudiarlo despacio, despacio y teniendo en cabecera estos autores que les he dicho y esos libros. Al leer esos libros se facilita mucho más, ¿verdad? Pero no siempre se tiene el tiempo. Miren, lo más importante es cómo nos organicemos comunitariamente y cómo exijamos leyes, ¿verdad? Porque por muy romántico que uno sea, aunque ande pues una camisa de añil, uno, ¿verdad?, teñida con añil y ande de sandalias, si no lucha por la ley, es por gusto, se dice. Sino que aquí la clave es la ley y la organización comunitaria para la defensa de los recursos. Porque si esas dos cosas no se dan, es muy difícil, ¿verdad? Por eso, pues, yo te agradezco a ti también, al Departamento Pastoral y a la Secretaría General que permiten este espacio para poder proyectarnos en la línea de tomar conciencia de la importancia del tema que trata el documento Laudato Si, esperando pues que sigamos profundizando en esta materia. Muchas gracias también a todos por sus comentarios y preguntas. Excelente, yo creo que le tomaremos la palabra, padre, ¿verdad? No, no será la primera ni la última vez que nos veremos para un tema tan amplio, tan grande, ¿verdad? Nosotros también a través de la pastoral estaremos avisando futuros webinars. Tenemos unos webinars futuros con el Centro Salesiano de Formación Permanente de América en Quito. El director, el padre Manolo Pérez, también nos acompañará la próxima semana. Les haremos llegar también la invitación, el formulario de invitación para todos aquellos que quieran participar, con dos temas importantes. Uno será el viernes 4 de septiembre y el próximo será el 11 de septiembre. El primero tiene que ver con el binomio que nos enseñó don Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. El primero será buenos cristianos y luego será honrados ciudadanos, que es un tema importante que el padre Vicente también pues ha abordado hoy al final. Agradecemos a todos nuevamente en nombre de la comunidad universitaria de la Universidad Don Bosco, de la Secretaría General y del Departamento de Pastoral Universitaria. Les agradecemos a todos por su asistencia. Así que, pues, estaremos comunicándoles siempre algunas actividades desde la Pastoral Universitaria, precisamente para tener incidencia, ¿no?, desde la evangelización en el ámbito de la educación superior. Vitam impendere vero, consagrar la vida a la verdad. Hasta pronto.